Y hemos creado, nosotros todos, la población, de verdad creo yo que tanto América, a menos que ustedes no estén de acuerdo, pero como la población en general, a consultar luego así telefónicamente. Creo que la población pediátrica, sobre todo, que no tiene la capacidad de decir que se siente mal y que no puede decirnos que sus síntomas se están perpetuando, es la población la más frágil, la más delicada, la que siempre tiene que ir a acudir a su médico. La utilización de Ambroxol, expectorantes, es buena, pero no en un paciente con asma y sobre todo cuando está en su crisis, definitivamente. Cuando el moco lo tienen muy espeso, que es lo que hace que no puedan respirar, ¿no? Sí, exacto. El moco espeso, tal cual, doctora, como bien lo comentas, es lo que debemos de hacer es, claro, la fluidificación, pero en el paciente con asma la presencia del moco es también con obstrucción. Entonces va a haber una competencia entre el mucolítico y la obstrucción. Entonces tengan mucho cuidado en ese detalle. Yo al principio decía en la definición, o sea, sistémica, porque hablo que es una cosa inflamatoria que si en el asma es pulmonar, pero puede ser una inflamación a nivel general. Por ejemplo, en la ruta de asma está el antecedente de que probablemente tuvo dermatitis atópica de bebé, dermatitis seborreica, antecedentes que el papá es asmático, entonces puede tener conjuntivitis alérgicas, dermatitis, y es en una ruta de enfermedad inflamatoria alérgica o de intolerancias ambientales. Y en el contexto de la pregunta, la utilización de mucolíticos, donde entra también el Ambroxol, es muy bueno, pero en este caso tengamos mucho cuidado. Buenos días, tengan todos ustedes, transmitiendo desde el Centro de Información e Investigación, profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español. Es para mí un gusto empezar esta transmisión. Su servidor, el Dr. Jaime Kleinman, médico ginecobstetra, y permítanme presentarle a mi co-conductora, la doctora Maru Ramírez, que es internista. Mucho gusto, buenos días. Y le voy a pedir a Maru, por favor, Alicia. Hola, buen día. Acá donde quieras, aquí para balancear. Sí, Andel. Claro. ¿Pero no le molesta su piecito? No. Okay, Ya vamos mejor. Qué bueno. La doctora Alicia Ortiz, psicoterapeuta. Y te voy a pedir, Maru, que nos presentes a nuestra invitada. Claro que sí, tenemos el gusto de presentar a la doctora Ruth Saray Aldana Vergara. Ella es neumóloga y nos va a hablar sobre asma bronquial. Voy a leer su currículum. Ella es pediatra del Hospital General de México, es neumóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, es jefa del Departamento de Neumología y Fisiología Pulmonar en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y expresidenta del jurado examinador ante el Consejo Nacional de Neumología Pediátrica. Es jefa del Laboratorio de Enfermedades Respiratorias Bacterianas, pertussis, en el INDRE, Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Es gobernadora del capítulo metropolitano ante la SMNCT. Ha hecho diversas publicaciones, lleva su consultorio particular, está en Star Médica Infantil Privado y en el Hospital Ángeles Metropolitano. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla con este tema tan importante. Y con ese currículum tan importante, digo. Gracias, muchas gracias. Encantada de estar con ustedes, de compartir y de que hablemos lo que podemos ayudarnos entre todos como médicos. Así y como población en general. Muchas gracias. El tema es el asma bronquial. ¿Qué nos puede decir, doctora, de este tema tan ad hoc que antes decíamos que era de invierno, pero hemos visto que estos problemas son de todo el año? Ya claro, se acentúan más en épocas de frío, de humedad, pero todo el año, tanto niños como adultos pueden tener este problema. Así es, pues la verdad es que en cualquier lugar de internet o de información podemos saber qué es el asma y ves las definiciones, pero cuando ya te enfrentas a un paciente con una enfermedad respiratoria, en donde por definición es una enfermedad crónica, inflamatoria, que se agudiza, que hace exacerbaciones, que se debe de controlar, pues en cualquier lugar podemos revisar y nos dice que es una enfermedad crónica, inflamatoria, multisistémica, en donde, ¿por qué multisistémica? Porque es
factorial y puede afectar de manera inflamatoria cualquier alergeno externo, intrínseco del cuerpo. Entonces hace complicado lo que parece ser muy sencillo en definición lo que es el asma. Es un tema de repente árido, de repente muy comentado. Y por definición, lo más sencillo sería decir lo que es enfermedad obstructiva reversible de las vías aéreas, en donde lo más importante es evitar la obstrucción y que no se perpetúe la inflamación. Ok, ¿y cuáles son los síntomas que tenemos que estar al pendiente, doctora, para que estén, para que los papás, sobre todo de los pequeños, sepan que tienen que llevarlos al médico? Porque a veces les dan Ambroxol para la tos y los pobres se empiezan a toser más y se empiezan a ahogar más. Entonces debemos de hacerles saber que ante cualquier enfermedad tienen que ir con el médico. Nunca hacerles cuestiones que sepan o que el medicamento que les sobró de alguna enfermedad de alguien, porque pueden agravar el problema. Entonces, ¿qué síntomas son los que hay que estar al pendiente? Es súper necesario decir que es bueno, o sea, sí es bueno la utilización de los medicamentos, jarabes, etcétera, pero siempre recomendados por su médico. Claro. Siempre, porque hemos caído quizá en unas malas costumbres, pero de todos los ámbitos, tanto mismos nosotros médicos y a los mismos familiares, porque de repente mándame el WhatsApp y de repente no te puedo atender y de repente sí atendemos y de repente vente al consultorio. Y hemos creado, nosotros todos, la población, de verdad creo yo que tanto América, a menos que ustedes no estén de acuerdo, pero como la población en general, a consultar luego así telefónicamente. Creo que la población pediátrica, sobre todo, que no tiene la capacidad de decir que se siente mal y que no puede decirnos que sus síntomas se están perpetuando, es la población la más frágil, la más delicada, la que siempre tiene que ir a acudir a su médico. La utilización de Ambroxol, expectorantes, es buena, pero no en un paciente con asma y sobre todo cuando está en su crisis, definitivamente. Cuando el moco lo tienen muy espeso, que es lo que hace que no puedan respirar, ¿no? Sí, exacto. El moco espeso, tal cual, doctora, como bien lo comentas, es lo que debemos de hacer es, claro, la fluidificación. Pero en el paciente con asma, la presencia del moco es también con obstrucción. Entonces va a haber una competencia entre el mucolítico y la obstrucción. Entonces tengan mucho cuidado en ese detalle. Yo al principio decía en la definición, o sea, sistémica, porque hablo que es una cosa inflamatoria que si en el asma es pulmonar, pero puede ser una inflamación a nivel general. Por ejemplo, en la ruta de asma está el antecedente de que probablemente tuvo dermatitis atópica de bebé, dermatitis seborreica, antecedentes que el papá es asmático, entonces puede tener conjuntivitis alérgicas, dermatitis, y es en una ruta de enfermedad inflamatoria alérgica o de intolerancias ambientales. Y en el contexto de la pregunta, la utilización de mucolíticos, donde entra también el Ambroxol, es muy bueno, pero en este caso tengamos mucho cuidado. Muy bien. Bueno, pues aquí acaba de integrarse con nosotros el doctor Gabriel Rojas Vocero, que también es ginecólogo. Y bueno, pues hay muchísimas preguntas y algo que me gustó que detalláramos y que puntualicemos es evitar la automedicación. Y automedicación no nada más es sino auto a nuestros hijos, a la infancia. Sí, decir, bueno, pues le voy a dar un jarabito y que ahí se quede hoy. Y muchas veces ese tipo de actitud, número uno, van a perpetuar que tenga, que el niño continúe, y además van a cronificar su enfermedad. Y bueno, al respecto, bueno, se ha dicho o se ha puesto de manifiesto que el asma aquí en México pues, cobra relevante importancia porque pues ciertamente aunque el clima no es tan extremoso como en otras partes del país,
sí tenemos una contaminación bastante importante, las micropartículas son importantísimas y cuando se elevan, pues son disparadores, ¿no? del asma y más en la población infantil. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, es súper conveniente tomar en consideración de qué área viene el paciente, sobre todo. Los que vemos pacientes a nivel nacional que llegan al consultorio en el sentido de que, porque es una enfermedad crónica, dicen es que ya en la costa no, me va muy mal y en la Ciudad de México me va muy bien si está muy contaminada. O viceversa, el que va a otra ciudad y tiene obstrucción nasal o le exacerba su crisis de asma, que es el tema que nos compete el día de hoy. Y definitivamente la polución tiene una catástrofe al parénquima pulmonar, la polución, los contaminantes que no vemos, que ni sentimos que absorbemos, pero que sí estamos respirando, que esa es la polución de las pequeñas partículas y que entra esa situación en donde, por ejemplo, los padres luego nos dicen, es que está en la construcción y mi hijo empezó a tener tos, pero no era asmático y empezó a estar mal. Probablemente tenía una inflamación leve después de un proceso viral, pero aquí tienen dos contextos. El paciente que tuvo una infección viral y no tiene antecedentes familiares de asma, y el paciente que empezó una infección viral y sí tiene antecedentes de asma. Y luego viene la construcción o están haciendo cambios en la casa y esas pequeñas partículas los va a hacer que desencadenen una inflamación del parénquima pulmonar y haga la obstrucción. Ahora bien, hablando de la contaminación de nosotros en la Ciudad de México, es catastrófica para muchos pacientes con enfermedades respiratorias. Y el tabaquismo, ¿no? El que está cambio climático, incluso. El cambio climático, el extremo del frío, el extremo del calor. Entonces, los contaminantes tienen definitivamente relevancia para la estimulación de la perpetuidad de la inflamación pulmonar. De ahí la importancia que el tratamiento también es largo, ¿no? En enfermedades crónicas los tratamientos no son cortos. Claro, una pregunta que hace Rosaura es, el asma se hereda porque mis abuelos padecían, mi abuela padecía de tos, mi hijo tiene dermatitis atópica y yo como mamá también tengo problemas, me han dicho que asmatiformes. Entonces yo creo que no les han definido bien los diagnósticos porque tienen esa duda, doctora. Sí, la verdad es que es muy importante esta consideración que nos hacen los que nos están escuchando, porque a veces da miedo decir tiene asma tu hijo y no quieres decir el diagnóstico. O la palabra bronquitis es un sinónimo de que hay una inflamación bronquial como es en el asma. Y si tengo antecedentes de dermatitis y si los abuelos tenían tos crónica y bueno, no era grave, pero no les daban el diagnóstico y mi hijita empieza a tener situaciones respiratorias de difícil control. Con estos antecedentes, definitivamente lo más probable es que sea asma. En el conocimiento de que pueden estar muy contentos los pacientes, que bien controlada, puede ser intermitente, no se presenta frecuentemente. Hay campeones con medalla olímpica asmáticos. El tener asma no significa una catástrofe diagnóstica. Hay alpinistas. O sea, no es una catástrofe de diagnóstico, sino mejor entendamos que hay que meterse a un tratamiento muy adecuado con su médico y los tratamientos deben de ser muy revisados cuidadosamente. Entonces puede ser que no le vaya a dar asma a su hijo. Puede ser que solo sea la infección viral, puede ser que cuando sea grande le dé asma. Entonces hay que considerar sus antecedentes y las probabilidades, claro, que existen. Doctora, yo siento que es un tema que está verdaderamente muy presente, muy oportuno, precisamente por todos estos factores que nos toca vivir particularmente en esta sociedad, en esta ciudad y en ciudades con tanta contaminación, pero en general por los cambios que usted ha venido planteando. La pregunta que yo le quisiera hacer es, ¿dónde está esa frontera entre los aspectos alergénicos, los factores de alergias y otras
predisponentes, otras causales. Creo que el tema con el asma es cuando es como que es difícil establecer esa línea en donde no se esté afrontando enfermedades virales, sobre todo ahora que tenemos tanto el tema de los problemas respiratorios, y que estén de alguna manera fácilmente se puedan confundir. Llegó el doctor Fernando, nuestro compañero, doctor ¿Cómo Fernando estás, Castillo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, Buen día. Fer. Mucho gusto, Buen día, ¿qué tal? El doctor Fernando Castillo Lira, Muy amable. también Gracias. co-conductor del programa, sí, y colaborador con nosotros. Fíjense Gracias. que mucho gusto, doctor. Mucho gusto. Y gracias por la invitación. Es, como decía al principio en la definición, como es multifactorial, doctora, fíjese que no necesariamente lo desencadena una situación. Como usted bien lo acaba de decir y como lo están comentando, a veces hay gente que dice, es que llego a la casa de alguien y me da la crisis bronquial o tengo asma. Y resulta pues que era el gato, ¿no? Y no vio al gato. Hasta que de repente detecta que algo le está haciendo daño cuando va a la casa de la abuela. No sé, es un ejemplo. Entonces no necesariamente son alergenos, no necesariamente es la contaminación. Es tan multifactorial que hace complicado la mayoría de las veces hacer el diagnóstico, pero decir por qué lo tienes. Sino el diagnóstico lo podemos realizar quizá, pero no que te lo desencadena hasta que con apoyo de los antecedentes de una excelente historia clínica puedes detectarlo. Por ejemplo, si tú dices cuáles son tus hábitos más frecuentes, en dónde es donde sientes más las crisis de asma, ahí es donde uno puede como empezar a hacer su pesquisa para tratar de identificar qué le va a desencadenar. O como usted bien acaba de decir, o sea, la intolerancia a alimentos. Hay gente que dice, me comí la manzana y se me hinchó la boca. Bueno, tiene una intolerancia a nivel local, es tipo piel. Pero hay otro que dice, me comí el durazno y me dio un espasmo. O hay otro que dice, nopal. De verdad hay tantas cosas. Camarones A los camarones, ¿no? que es muy clásico. A los detergentes. Hay gente que va al súper y dice, paso por la vía de los detergentes y tengo la crisis al final del pasillo de los jabones, de los detergentes. Y no es que sean malos, es su cuerpo que está respondiendo a esas partículas, doctora. Nos pregunta Sí, también, bueno. doctora, qué tan bueno es, bueno, refiere a una mamá, no dice el nombre, que cada vez que se enferma le recetan el salbutamol para aspirarlo por la boca. Pero su niño le refiere que se le sale el corazón, que si es bueno ponerle el salbutamol o qué va a hacer, porque cada vez que se lo pone le calma la crisis, pero al niño le refieren que le da taquicardia, ¿no? Los efectos secundarios de los Claro. fármacos, Exacto. que también tan Y si se delicados pueden asusta la llegar a mamá, ser, porque ¿no? ya ni se lo quiere poner, ¿no? Claro, fíjense que en las definiciones actuales, en las guías tanto mexicanas como europeas y americanas y todas las guías famosas y que son de muy fácil acceso para el asma, tanto de adultos como para los niños, está con una definición tremenda de, por favor, ya no más salbutamol, solo como uso indiscriminado, que en eso era antes, todo lo hacíamos. Tienes tos, tienes la crisis, ponte tu salbutamol. Sí. Es así, de verdad, porque es el rescatador más importante. Tampoco vamos a decir que es malo, es excelente. claro. Es un medicamento para mí de excelencia que toda la vida lo usamos desde que se descubrió. En jarabe, en aerosol, en nebulización, porque la partícula cae mejor al parénquima pulmonar, se distribuye mejor micronebulizado. O sea, no hay tema de discusión en ese contexto, ¿no? Pero lo que dice la mamá de su hijo dice que se le sale el corazón. Verdaderamente el niño lo ha de sentir. Pobrecito. Y ha de sentir ese efecto adverso tremendo, como para que ya un niño te lo diga, es que realmente lo está sintiendo. De los efectos adversos, la taquicardia, los temblores, la ansiedad, se paran como si tuvieran mal de Zambito de cómo es ese efecto adverso. Las guías dicen, por favor, no más uso indiscriminado de salbutamol a cada momento. Utilicemos las terapias combinadas, utilicemos la terapia broncodilatador más esteroide.
Pero entonces te preguntas, ¿cuántas veces lo voy a hacer en mi niño? Entonces hagamos un pequeño espacio. El primer punto que debe de ver esa mami es por qué su hijo lo necesita tanto. Quiere decir que está mal controlado. No debe de usarlo así tanto. Claro. Lo que dicen las guías también es que el uso indiscriminado de salbutamol de manera tan frecuente, en mínima circunstancia, puede producir muerte por mal control. Tampoco quiero que la señora sienta mucho, no se asuste. Es como de aquí a Marte, pero está existiendo. Pero la primera pregunta que se debe hacer a esa mami es, si yo uso mucho mi salbutamol y a mi niño siente que se le sale el corazón, la primero que le tiene que decir a su doctor es, ¿por qué lo estoy usando tan frecuente? Quiere decir que su hijito está mal controlado. Exactamente. Y entonces las nebulizaciones, doctora, siempre tienen que estar de la mano de los broncodilatadores, es lo mejor entonces, aparte de lo que estén aspirando, y ver y descartar que no hay un problema bacteriano o viral que requiera el medicamento. ¿Las nebulizaciones son importantes en los asmáticos siempre? Sí, claro, bien utilizadas, bien diluidas, con las dosis adecuadas para evitar lo que acaba de decir la mamá. La taquicardia es uno de los efectos adversos indeseados, pero un medicamento que te abre el bronquio. Entonces, pues te salvo la vida, pero también te hago sentir un poco mal, y eso es lo que asusta. Cuando no tienes otra cosa en las ciudades muy lejanas o en los pueblos muy lejanos, donde quizá no haya ni luz, pues están los jarabes, y por muy criticado que esté, son muy buenos, o sea, no hay manera, y hay que usarlos, tampoco es malo, pero si somos bien puristas y muy detonantes de qué es lo mejor, es la terapia nebulizada, la terapia de la partícula pequeña y la terapia en jarabe, lo que nuestra herramienta pueda alcanzar. Definitivamente. Estamos viendo este problema asmático principalmente en niños, también lo presentan los adultos, y lo acabas de decir, ¿no? Muchas veces van de la mano con otras alergias, con otros problemas, y estos problemas van también de la mano con un problema de inmunosupresión. Sí, tienen una inmunosupresión que no es SIDA, pero están inmunodeprimidos esos niños. Y la pregunta aquí es, ¿existe alguna forma de desensibilizar a, qué sé yo, si tienen alergia a gatos, perros, o inclusive al hacer ejercicio? Ok, sí, claro. De antemano, bueno, ya lo dijo la doctora Maru, que amablemente con ustedes estamos en esta mesa de redonda y me invitaron. Yo soy neumóloga pediatra, pero llega momentos en que hacemos, claro que un equipo con los alergólogos, pediatras, inmunólogos. Exacto. Tengo mis excelentes amigos. Sí creo que la inmunoterapia es importante, es necesaria, y de manera conjunta, tanto los alergólogos como nosotros los neumólogos pediatras, hagamos el equipo que yo hago a la actualidad, y que no es bueno como médicos decir, no, yo lo manejo, no, yo no uso vacunas. No, claro. Yo creo que se puede, en mejora de nuestros niños, de nuestra población, de nuestros queridos pacientes que van con nosotros porque nos aman, y nosotros amamos a nuestros pacientes. Sí, claro que hay terapias, hay que hacer la desensibilización. No lo hago yo, tengo amigos neumólogos que sí tienen ese toque. Yo prefiero hacer mi equipo con los inmunólogos, alergólogos, y si existe, y hay el asma por ejercicio, en donde se utiliza también la terapia combinada, que es la terapia a través de la vía inhalada de los sprays, de la terapia Respimat, de tener su spray en el bolsillo para utilizarlo antes del ejercicio. No de manera continua, porque si no te permite tu ejercicio, a pesar del medicamento, es que algo está mal en tu cuerpo. Entonces estás mal controlado, y tenemos que ir a nuestro médico. Pero sí, claro, doctor, por supuesto que está la terapia de desensibilización. Claro, porque nos han dicho de la inmunoglobulina G
intravenosa, que pues no es la panacea, pero sí, sí juega un papel muy importante, no como tratamiento de línea, posiblemente. No sé cuál sea tu opinión. Bueno, como gamma globulina es cuando ya tienen verdaderas inmunodeficiencia o que está medio dormido su sistema inmune, que no está anulado, que está, porque los niños en crecimiento y desarrollo, todos cuando somos pequeños, va creciendo. Por ejemplo, el parénquima pulmonar alcanza una madurez y un desarrollo completo, aunque somos lo mismo en estructura anatómica, pero nos falta esa evolución de crecimiento y desarrollo. Exacto, doctora, es una maduración. Entonces hay de repente que yo les digo a los padres, y es como manera muy coloquial, está dormido tu sistema. Entonces cuando dice, este paciente no lo mejoró, no está inmunodeprimido grave, pero tenemos que irlo a movilizarlo. Y junto con los inmunólogos hacemos el equipo y se puede utilizar la gamma globulina. Pero claro, son terapias muy profesionalmente específicas ya en pacientes especiales. Por supuesto. Muy bien. Adelante. Sí, es un tema, bueno, nuevamente todos, un gusto estar con ¿Cómo ustedes. estás? Buenos días. Gracias, buen día. Hay una cuestión, ahorita me pareció una pregunta muy buena tuya, Jaime, hacia la doctora, en cuanto cómo actuar, ¿verdad? En cuanto a el tipo de inmunoterapia, ¿no? Que en este caso interviene mucho el alergólogo y el inmunólogo. Aquí hay un gran debate en su tiempo. Creo que a veces no van de la mano junto el inmunólogo con el alergólogo. Porque, pero lo importante es, como dice, sí, hacer equipo. Sí, no van de la mano. Pero como él dice, ni ellos mismos saben. Sí, bueno, en mi punto. Interesante. La analogía es, Fernando, acláranos. Sí, Fernando, porque de verdad que acabas de decir algo súper importante. Sí. Entonces, la analogía sería esta. Sabemos que hay inductores, generadores potenciales, porque es multifactorial. Lo estaba comentando hace un momento y lo comentaban todos. Sí. Entonces hay inductores, ¿sí? Estos inductores generalmente se asocian mucho a los cambios estacionales que no son medibles, como puede ser el viento, frío, humedad, en este caso los cambios climáticos, los químicos, los componentes químicos, el dióxido de azufre, los mismos sustancias que usted estaba mencionando, doctora, un aroma, puede ser un perfume, etcétera, serían inductores. Entonces, ¿qué tanto estarán clasificados como de tipo no alérgico? Entonces ahí sería el gran debate, ¿verdad? Porque hay unos que la otra clasificación entonces es directamente relacionada con aquellos que sí, de alguna manera, relativamente podríamos justificar que están relacionados con un proceso alérgico, como son el polen, los ácaros, ciertos gérmenes, en este caso los virus, las mismas bacterias, los procesos infecciosos, que van de la mano. Entonces, ¿qué tanto es de tipo alérgico y no alérgico? Entonces aquí sería el gran debate. Dice, ¿en qué momento te puede servir una desensibilización? Porque me puede llevar hasta 2 años y a veces aborrece el paciente y no ve respuestas. Porque ahí está la respuesta. Porque tenemos inductores que no son medibles desde el punto de vista como una respuesta de tipo alérgica. Estamos hablando de un químico, estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de un cambio climático, ¿no? Entonces ahí está el debate. Por eso decían en un inicio los inmunólogos, pues creo que la desensibilización o las terapias del alergólogo no son justificables ni lo valen, pero yo estoy de acuerdo con los dos. Entonces ahí veamos la diferencia, porque pueden ser útiles por parte la opinión del inmunólogo y por parte de la opinión del alergólogo. Claro. No sé qué nos dice, doctor, al respecto. No, eso está súper buenísimo, doctor, porque eso me encanta, y sobre todo ser directa, transparente y honesta. Yo a veces en lo particular, me dedico a enfermedades crónicas, o sea, pacientes ya crónicos. En mi consulta realmente ya veo niños que ya traen tos de 6 meses,
no veo el agudo, no sé si por la edad quizá, o sea, ya me toca, ya es lo que me toca y me gusta aparte. Y de hecho así me presento, experta en enfermedades crónicas pulmonares. Muchas veces ya traen mis pacientes 2 años de inmunoterapia. Y para mí es más fácil porque le dije, es que no era por ahí su inflamación. Exacto. Usted sí es asmático, pero por aquí no es la inflamación, ya la desensibilización. Y lo quiero repetir así textual, es porque ya me llegaron así, pero ya es el camino de mi vida que me ha llevado hacia Ese mi tipo de consulta. Ajá. Porque luego me dicen los papás, doctora, ¿lo sigo vacunando? Y yo, pues si sigue mal, discúlpeme, yo no le puedo hablar mal de mi amigo el doctor, aunque no lo conozcan. Todos los doctores debemos ser amigos, aparte para empezar. Exacto. Entonces le digo, mire, no conozco al doctor, pero si el doctor le está poniendo y usted me está diciendo que lleva 1 año y medio y sigue igual, pues yo le invito a que me diga, ¿quiere seguirlo? Y me dice, no, ¿verdad? Bueno, el doctor hizo lo suyo, lo hizo muy bien, quiso ayudarle. Usted está desesperada, me está buscando como neumóloga porque sigue teniendo crisis de asma. Entonces le digo, por ahí no es su problema, porque como lo dije al principio, es una enfermedad multifactorial. Exacto. Entonces, muchas veces es bien sencillo leer la definición, es bien sencillo decir tienes asma, es bien sencillo dar quizá el tratamiento, pero qué complicado es que te lo detona. ¿Cuál es el gatillero principal? Por eso creo que lo hermoso de esto que usted acaba de hacer de análisis, doctor, es compartámonos entre todos, porque el desesperado es el paciente. Y ahí es donde, doctora, compañeros, usted clasificaría en este caso los fenotipos, que se habla tanto de fenotipos, los alérgicos y no alérgicos. Exactamente. Creo que ahí va el tema y Exactamente, el dilema, claro, los siempre buscar el alérgicos, fenotipo. Sí. ¿Qué nos dice del fenotipo al respecto para que se pueda aclarar qué es el fenotipo? Claro, lo que pasa que es entre los alérgicos, no alérgicos, entre los intolerantes alimentarios, entre que a veces por más que les pones, lo único que tienes que hacer es, aunque parezca como burla, vaya, de, pues te hace daño la leche, te da diarrea, pues no te tomes la leche. Ajá. Sí, y lo mismo pasa ahora con hace muchos años, como quizá 20, era muy común que se operaran los niños de reflujo gastroesofágico, pero muy común, de 100 se operaban 101, así. Sí. Y los niños seguían mal. Estamos hablando Exacto. 20, 25 años. Pues resulta que no era el reflujo grave de ese esfínter esofágico inferior flácido, sino que era el detonante de las proteínas de la leche que no permitían que el paciente tuviera un buen control de ese esfínter esofágico inferior. Y veíamos las complicaciones que tenían los pacientes. Bueno, al paso de los años, eso no es de vacuna. O sea, era de sensibilizar al paciente. Entonces, entre hablar fenotipos, si es alérgica, si es extrínseca, si es intrínseca, si cómo lo voy a detectar, es sentarte también con tu paciente, estar en una historia clínica de casi 1 hora y media, porque en 5 minutos no es posible. Y doctores y doctora, Perdón, ajá. respetando el concepto de que está expresando, me lleva al recuerdo dentro de la ginecología, en ustedes, los pacientes embarazadas de alto riesgo, por ejemplo, una preeclampsia o una eclampsia, en general hay una gran clasificación. Entonces, hay pacientes, tomando el concepto de la inmunológico, hay pacientes que requieren desafortunadamente interrumpir el embarazo, una cesárea, o simplemente son pacientes que en su momento no llevaron una lactación, lo que usted refería hace un momento, quiero entender por ahí. Al no lactarlos, pierden de alguna manera una gran cantidad de anticuerpos o inmunoglobulinas, Por supuesto. que es el concepto. Entonces se pueden ver presa, porque lo que sabemos hoy en día, que el pasar por el canal vaginal, Sí. pues se va a poblar de una biota importante. Muy importante, que claro. tiene que, el bebé, tiene Integrar su sistema que inmunológico. barrer a todo su cuerpecito. Claro. De ahí que entró el concepto, compañeros, ustedes que tienen la experiencia en ginecología, colocar una gasa
en el fondo de saco previo antes de la cesárea. Y una vez que nazca el producto o el bebé, limpiarlo. ¿Qué opinan Yo ustedes, soy proparto, compañeros? 100% proparto. Muy bien. Y el hecho de ser proparto, obviamente tenemos a nuestras pacientes en trabajo de parto. ¿Y en qué momento decidimos hacer cesárea? Pues en el momento en el que esté en peligro la vida del bebé, esté en peligro la vida de la madre. Y cualquiera de esas dos grandes áreas obviamente son importantes. Lo que estás diciendo de empapar en una Solución fisiológica, ¿sí? Vamos, ¿Qué nos dicen al respecto? pues es una práctica que por lo menos o sea, no está todavía extendida, pero al hablar de microbiota yo creo que es importantísimo ver esa situación, y más en bebés que están obtenidos por medio de cesárea. No olvidarnos que el hecho de que tenga trabajo de parto ya per se ya hace que haya ciertos cambios en esa microbiota del bebé, claro. Exacto. Hay, perdón que interrumpa, actualmente, y que no es nuevo, pero como que a veces nos desempolvamos los propios médicos, el eje vía digestiva cerebro, vía digestiva pulmón. Por eso la importancia de lo que acabas de decir, doctor. No, sí, yo le llamaría el primero. Impresionante. Más del 80% de los neurotransmisores. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Por eso ahorita no es que esté de moda, pero el dar probióticos en las gotitas y que los sobres y que no sé qué, claro que es magnífico. Claro. Es magnífico si tú tienes desequilibrado el pH intestinal, favorecen las infecciones respiratorias y está escrito alteraciones 100%. neurológicas hasta psiquiátricas. De ahí que nazcan 100%. todo tipo de intolerancias. ¿Por Claro. qué? Porque está totalmente la biota, que desde la boca hasta El labio. el ano recto. Ah, La sí. biota. Toda la biota Ujú. está barrida. Entonces, Estamos hablando de miles y millones de microorganismos, o sea, no estamos hablando de son tal, billones, ¿sí? estamos hablando de millones de Millones. microorganismos. Por cada, se considera, ¿no? Por cada célula humana, pues hay 10 a la la N. A la N. Entiendo que son como exponencial de 3 de a 5 bacterias. kilos de nuestro cuerpo, de nuestro peso corporal, ¿no? Sí, Más o por eso menos del tema de ese la equilibrio microbiota. intestinal es básico. Incluso el uso de los antibióticos, Claro, el uso indiscriminado, que desgraciadamente pues, desequilibra la vía digestiva. totalmente. Pero a veces es necesario y a veces no son necesarios. O el puro, la infección viral, Ujú. y el niño deglute sus secreciones porque no puede escupirlos, porque es pequeño. Claro. Entonces, en un momento desesperado, se te viene la flema al pequeño, se la traga en ese segundo, y ese ya desequilibró su pH intestinal, y de repente te preguntan las mamás, ¿y por qué probióticos? A veces es mejor en cualquier infección viral no dar antibióticos, No, Claro. pero Por sí supuesto. procurar un pH de equilibrio intestinal con probióticos. De verdad, no estoy hablando de ninguna marca, todas son buenas. Ajá, sí, sí. Creo que hay que tener cuidado, pues que no contenga mucho dulce, nada más, pero fuera de eso, no sé, doctor, es excelente eso. Sí, porque, sí. a ver, considerando todo este esquema del segundo cerebro, pero el primer cerebro, me quedo con eso. Sí, Todos los neuromoduladores o el neurólogo no creo que va a neurotransmisores. ser. Bueno, puede ser, pero depende del contexto. Sí, claro. Porque hoy en día ya no vamos a hablar nada más interviene en disciplinas, sino es multidisciplinario. Entonces, es como decir el cardiólogo. ¿Hasta qué grado aceptó el concepto del síndrome metabólico? Ajá. Entonces, vamos a la par. De ahí surgen también los problemas a nivel intestino. Entonces, me puedo atrever a decirlo desde mi punto de vista. El tubo digestivo tiene aspectos psico que van más relacionados con la psique, con la mente, ¿sí? El estado emocional. Neuro, porque está involucrando todo el sistema neuromoral, sistema nervioso central y periférico. Sí, claro. Endocrino,
relaciona toda la gama de hormonales desde el intestino. Cortisona. Metabólico, Claro. interviene con todo el metabolismo. Bioquímico, que no es bioquímico. Entonces, si ustedes dirán, ahí tenemos la respuesta del intestino. Entonces, por eso hoy en día sabemos que todo paciente que cursa con intolerancias, y sobre todo que se habla mucho ahora de las leches, ¿no? Leches deslactosadas. Ujú. Desde el punto de vista, con todo el respeto de los expertos, desafortunadamente el pensar que todas las leches tienen que ser hoy en día como una modalidad de deslactosada, creo que fue un gran error de nuestro tiempo. Me atrevo a decir eso porque una vez que un paciente ya no digiere la leche, no estoy hablando quién estén a favor o en contra, simplemente ya no digiere la leche, tiene que pedir leche deslactosada, porque si un paciente ya tiene intolerancias, y cuidado que está pasando, ahí tiene una historia en su alimentación, en sus carencias. Entonces, la enfermedad, todo tipo de mala absorción intestinal. Entonces, Sí. viene el tema muy de la mano de supuesto. la alergia, de las Exacto. neurodermatitis, y en este caso del asma. Claro. Entonces de ahí Claro. partíamos del fenotipo. Sí. Y ¿A ¿sabes dónde qué, lo doctor? clasificas? ¿Sabe qué? Algo bien importante y creo que interesantísimo. Por ejemplo, también, no es que esté de moda, pero por ejemplo la leche de avena y que la leche de almendras de y coco. que la de Es que no son arroz leche, y que la de coco, que tienen sus propiedades, Exacto, pero no tienen lactosa. Pero no muy tienen buenas, muy buenas. La era de los veganos, También. Exacto. en donde es muy respetable, se la respeta moda todo. de cada quien. Yo creo que voy a ser carnívora hasta morir y me encantan los pescados y vaya a comer huevos, me encanta también, vaya. Pero lo que quiero llegar es, si nosotros analizamos esta parte del equilibrio intestinal, vamos a mejorar mucho nuestra economía del cuerpo, tanto como médicos como población. Porque lo que bien decía el doctor, es los contaminantes, son los aerosoles, a veces el perfume, con que lavaron tu ropa, desencadenantes por donde querramos, doctora, como usted bien lo decía hace rato. Pero algo que yo he estado analizando y decía, bueno, Dios mío, ¿cómo nos vamos a ayudarnos? Si nosotros a veces no lo hacemos, ¿cómo ayudar a los demás? Entonces, yo dije, bueno, ¿qué pasa con el ambiente con hacinamiento? ¿Qué pasa con el desencadenante para las vías respiratorias y el asma? Que ese es del tema. Yo dije, bueno, empecemos desde algo que podría no ser el tema, pero cuando vienen las lluvias, vienen en los pueblos con baja apoyo económico, mucha pobreza, pero también si todos nos educáramos en recoger la basura que no tire, la basura que tapa la coladera de afuerita de mi casa, Sí. pero así de qué flojera, porque le toca al que barre, Ujú. y si todos levantaran la hojita que tapa, La colilla, no se hubieran inundado en los pueblos. Yo creo que, ¿y por qué lo digo? Porque luego entonces vienen las inundaciones, se les mete el agua, los niños se enfrían, vienen las infecciones y de ahí viene un desencadenamiento de infecciones La digestivas fauna y no sé, respiratorias. Sí, claro. Y los veganos, los ambientalistas tienen mucha razón también, porque estamos acabando con muchas Ok. cosas. Con todo. Y yo creo que la vía respiratoria sufre, es la que más se expresa, porque toses y dices, oye, hasta para allá, ¿no? Y la vía digestiva, pues nadie se entera si traes diarrea y te aguantas 2-3 horas Ajá. hasta que ya no puedes o te paras corriendo. Sí. Pero la vía digestiva es el equilibrio de mucho de todo, pero como seres humanos tenemos que trabajarnos todos Sí, y sí, ayudarnos sí. todos. Sí. Recoger lo que no tire, no me ensucia la mano, te la puedes ir a lavar. Muy Y de bien. ahí viene desencadenando un ciclo Ujú. de cambio climático y de Cambio más climático. contaminante. ¿Tenemos saludos? Sí, vamos a mandar saludos y a dar 2 mensajes. Mira, Gilberto Betancourt, saludos a todos, abrazo al doctor Kleiman, al doctor Castillo, al doctor Rojas, Gracias. a la doctora Maru. Excelente programa de difusión médica, Dios los bendiga. Alex Betka Betancourt, muy buenos días, ya listos. Lila Aldana, excelente tema, gracias por compartir. Teresa de Canales también nos manda saludos Teresita, qué bueno que están con nosotros, estamos revisando el tema de asma,
asma, sobre todo en los niños, con la doctora Ruth, qué bueno que nos acompaña. Gracias. Y los mensajes, bueno, pues ya saben, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa esa campanita, el link está acá abajo, síguenos, comparte este video, dale like a nuestra página, estamos en todas las plataformas digitales y necesitamos que nos sigas. Gracias por tu asistencia, gracias por tus comentarios, por tus preguntas. Y el siguiente mensaje, bueno, pues es que ¿qué tema te gustaría que revisáramos? ¿A qué especialista quieres que invitemos? Mándanos esos mensajes, mándanos esos comentarios a través del WhatsApp, en forma anónima puede ser. Y si tú quieres que patrocinemos tu servicio, tu producto aquí en el canal, con mucho gusto, hay diferentes niveles de patrocinio. Ponte en contacto con nosotros, con la producción, y enseguida te daremos respuesta a esa inquietud. Gracias, qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues enfatizar también que este es un programa sin fines de lucro. Sí. Y el hecho de que sea sin fines de lucro hace de que no tengamos así patrocinio directo para nosotros. De hecho, nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, no cobra absolutamente nada, es un pro bono. Sí. Y que sepan nuestros radioescuchas que esto es un aporte pues de corazón para todos ustedes. ¿Qué tanto hace falta? Y además que hace falta, efectivamente, porque hasta donde yo sé no hay un programa como este que esté en ninguna plataforma, llamémosle tele abierta, llamémosle Radio. internet, radio, Ajá. etcétera, etcétera. Sí, no, Sí. felicidades. Y bueno, pues en ustedes está que nosotros subsistamos, porque pues sí hay que hacer ciertos pagos y estos pagos deben de salir de algún lado. Claro. ¿Ok? Y para ampliar un poquito lo que nos estás diciendo, yo creo que es muy importante. Ahorita acabamos y estamos inmersos en la cuestión de la pandemia. ¿Qué tanto ha influido la pandemia? Se decía que los niños no tenían COVID. Claro que tienen y han tenido COVID. Pero ¿a quién les iba peor? A la gente que tenía comorbilidades. Llamémosle a los adultos que tenían diabetes, obesidad, etcétera. Pero el asma en los niños también es una comorbilidad y muy importante. ¿Cómo les pegó o cómo les está pegando a los niños con el COVID, con el asma? Esa conjunción de enfermedades. Sí, ahorita, justo ahora, no hablando de cuando inicia la pandemia, sino justo ahora, los más afectados está siendo la población pediátrica. Exacto. Sí. Porque habían estado encerrados en la casa, habían estado cuidados en la familia, Sí. como que no había pues esos desplazamientos de contactos de personas. Y eso favoreció a que los virus se quedaran como descansando también, ¿no? Los que tenemos en la garganta, ahí está, todo el mundo, todos los virus tranquilos. Pero en el momento que empieza a hacer otra vez la circulación, independientemente del cubrebocas, que yo soy partidaria de que si te sientes mal, úsalo. Sé gentil con el de al lado. Si estás muy bien, pues hagamos unas mesas redondas, abracémonos con el cariño y la honestidad de no traigo enfermedad, porque las enfermedades respiratorias sí se transmiten de persona a persona. Eso no hay vuelta de hoja. Les ha ido bastante mal ahora a los niños. Hay una mezcla de virus, está una epidemia de metaneumovirus tremenda. Quizá la población de un 50% de asmáticos les ha ido bien porque sus padres los cuidan bien, porque están con medicación, pero sí los hace más frágiles, definitivamente. Y estamos teniendo neumonías graves, virales, con combinación de virus, en donde es COVID-influenza, COVID-influenza metaneumovirus, COVID-influenza virus sincicial respiratorio. Exacto. Y catástrofes pulmonares que tenemos la obligación de quitar esa inflamación, en donde el tratamiento va a ser no menos de 6 semanas.
y que se comportan como asmáticos, que no son asmáticos, o que eran unos asmáticos controlados y esto vino a detonarle sus crisis. Claro que está haciendo mucha repercusión en ese sentido. Doctora, ¿qué tanto esa observación, lo que acaba de comentar en este momento? Asmáticos controlados, ok, pero asmáticos no controlados es más sin diagnóstico. Entonces me atrevo a tratar de hacer esta analogía. ¿Cómo está pegando COVID con bueno, la pregunta que nos habéis comentado? ¿Cómo está pegando COVID hoy con todos los procesos respiratorios? A ver, pensaríamos de esta manera. Desafortunadamente una gran cantidad de la población, no se diga infantil, independientemente de los adultos, no está bien diagnosticada. Entonces está clasificado por ahí, doctora, no sé, sáquenos o sáqueme de la duda. Asma, digamos, leve, a moderado y a severo, burdamente. Pero un gran porcentaje de asmáticos, se dice que hasta un 30%, desafortunadamente aquellos que piensan que no tienen asma o que es muy leve, desafortunadamente no llevan un tratamiento, no llevan un control, simplemente no hay un diagnóstico. Es muy alto el índice de complicaciones. En este caso podríamos conectarlo mucho con aquellos pacientes que les está desafortunadamente pegando COVID, infantiles, pediátricos o adultos también. Sí, fíjate que, doctor, que hay niños que traen tos persistente o tos intermitente, en donde la definición de tos tiene muchas caritas, ¿no? O sea, tos persistente, tos intermitente, tos crónica, tos con hiperreactividad, la tos seca, y debemos ir haciendo una definición para llegar a un buen cuadro clínico y al diagnóstico. Estamos viendo niños que dicen, yo justo ahora tengo unos pacientes, junto con mis excelentes amigos pediatras, que me dicen, Ruth, algo está pasando con mi niño. Muy buen pediatra, muy buen controlado el niño, en donde hay un antecedente por ahí perdido de asma, pero el niño estaba bien. ¿Pero qué crees? ¿Tuvieron COVID los papás? ¿Tuvo COVID como 4 personas conviventes de ese mismo techo? El niño también tuvo tos, pero el niño siempre fue negativo de COVID. Entonces yo le dije, ay, no, de verdad, créeme, era COVID aunque sea negativo. Exactamente. Sí. Que ese es un punto que dices, bendito Dios, o sea, sí. Claro, emocionalmente tú estás bien contento, porque ¿qué crees? Tu hijo sale negativo y dices, mi hijo no tiene, pero tiene tos. Pero clínicamente. Y tuvo fiebre, claro. aparte. Entonces, mucha fiebre. Tuvo tos. Y COVID negativo, y ya hace 3 meses, y luego, pero quedó con tosecita. Ese COVID canijo multifactorial con muchas caras, le dio negativo, pero si yo tengo en casa todos, pues va a tener COVID también, aunque sea negativo. Entonces, da miedo aceptarlo, y no quiero ser tajante ni hablar pésimo de que el paciente se angustie. No es generar angustia, es generar conocimiento como médicos a los papás. Entonces, ese niño que sí crece, que sí come, que tuvo fiebre, que le quedó la tos, pero que era COVID negativo, con padres con COVID, tómale una radiografía. Y ahí es donde entra el COVID silencioso. Silente. Sí, es un silente. El concepto, a ver, ¿qué opinan ustedes, compañeros? ¿Qué opina, doctora? Hay un factor de resistencia para COVID, estamos de acuerdo, se habla de un factor de resistencia. Eso no quiere decir que nunca estés infectado. Sí, puedes estar infectado, pero el motivo de lo que usted está comentando en este momento, la prueba salió negativa, pero eso no quiere decir que nunca se infectó. Entonces, había un concepto desde las primeras cepas, no sé si ustedes recuerdan, cuando se hicieron otros programas, en donde comentamos que el PCR en tiempo real, para ver a qué tipo de serotipo correspondería el COVID, se hablaba de arriba de un 30-32% falso positivo, el PCR directo, en aquel momento, en aquel entonces, y se hablaba de un falso positivo
hasta con las pruebas rápidas de un 70 hasta un 80%. Claro. Y desafortunadamente hoy con la cepa actual, que entró desde el 29 de noviembre del año pasado, que precisamente en esta fecha el Omicron cumple el día 29 un año, que ya tiene variantes y subvariantes, ya está híbrida y se está mutando con el Delta, bueno, es otro concepto. Desafortunadamente, según las investigaciones o los estudios, nos han marcado que que están evadiendo, desafortunadamente, las pruebas de PCR. O sea, si antes teníamos ese error de un 30 con PCR y las pruebas rápidas 70-80%, ahora imaginémonos, ahí está presente COVID. Entonces, por eso, yo preguntaría, sobre todo, doctora, ¿cómo hacer un diagnóstico de COVID en un infante, en un pediátrico, si en ocasiones no tenemos la manera? Y sobre todo, por lo que estamos mencionando, por las pruebas, ya no se diga en un adulto. Entonces usted habló de hacinamiento, que es un factor muy importante y respeta al que está a un lado tuyo. Entonces, ¿cómo haría ese diagnóstico, doctora? ¿Qué tanto puede ser COVID? A la razón de que lo que analizó usted y lo analizamos en este momento, ¿cómo haría un diagnóstico COVID en un pediátrico? Claro. El miedo de decir, ¿tienes asma? Ya el paciente no le gusta que le diga que tiene asma. Bueno, ahora decir tienes COVID es peor. No puede ser. Porque fue tan mortal que tú le digas, es que señora tiene COVID. No, es que la prueba es negativa. Si es exclusión. Como médico es por exclusión. Sí, con una prueba negativa. ¿Qué es lo que hice con este niño? Tengo todo negativo, tengo prueba negativa, pero tengo todos esos antecedentes. Por eso la historia clínica es la madre de muchos diagnósticos. Sin una buena historia clínica no tienes herramienta para salir adelante. Si ese detallito, pequeño detallito que se nos va en la historia clínica, no hacemos diagnóstico. Eso creo de verdad que a mi edad y al tiempo, los años como neumóloga, bendecí la historia clínica. Si no, no puedo llegar a lo que Dios me ha permitido al día de hoy. Entonces, como médicos debemos de ser eso. Bueno, ya tengo una prueba negativa, no tengo asma y mi paciente se comporta como asmático, con sibilancias, porque COVID también es multisistémico. En los niños no nos dicen, me duele el cuerpo, como el adulto. En los niños, el dato más importante quizá para un COVID que le deja el post-COVID, o el COVID agudo, y con prueba negativa, hago mi screening, hago mi análisis, mi buena pesquisa, y mi prueba es negativa. Yo tengo que seguir pensando, si tengo virus negativos, metaneumovirus, BCR, etcétera, seguir pensando que es por COVID, ¿no? Bueno, COVID me hace un comportamiento al pulmón como neumonía, una neumonía como el neumococo, que le das el tratamiento y se va la neumonía y le va bien al paciente. Pero hay otro que le va como un asmático. Y luego dice el médico, es que eras asmático. No, espérame, ese es el paciente que le das un tratamiento parasmático sin ser asmático y que se te va a curar. Siempre y cuando hagas las cosas bien, en el sentido de que le está dejando una afección respiratoria al parénquima, pues úsalo más de 6 semanas el tratamiento broncodilatador antiinflamatorio. Claro. Ese es el punto principal en esa pesquisa, para doctor. evitar complicaciones. Para evitar que en el futuro digan, independientemente el motivo, la causa. Okay. Si es un EPOC del adulto y nunca fumó y nunca estuvo en leña, pues es que de chiquito le dejaron una enfermedad inflamatoria crónica por cualquier virus. No, y tenemos otro gran simulador que está todavía vivo en nuestro país, que es la tuberculosis. Por supuesto. Claro. Sí, que todavía, Diagnósticos Y ese es mi tema, diferenciales. me encanta la tuberculosis. Sí, es Pregúntenme otro- lo que gusten y tema. comparto mesa redonda con Maru, tuberculosis. apúntale, En pediatría, agéndala de la una vez. verdad, Que hay el que tema pensar de la hasta en salud. eso. Tengo o no tengo razón en decir Tómale que la es la palabra. gran Sí. simuladora. Por O sea, hay mucha. supuesto. ¿Por qué la gran supuesto. simuladora nos puede explicar? exacto. Porque como es multifactorial y multisistémica, cuando doy mis pláticas de tuberculosis les digo, a ver, la tuberculosis no respeta estrato social, Hay más que las se pueden imaginar. no respeta si eres guapo o feo, Uy, no respeta si eres Para que vean. rubio o Ya negro valimos. o cacarizo
o flaco, Oh, o gordo, ya o valido. etcétera. Y, no, y no supuestamente ya se había erradicado, Sí, digo, ¿no? por uno de nuestros presidentes dijo que ya no había tuberculosis, Bueno, pero sí hay. son Claro, palabras. vamos Sí, a la esas UNED y nada ahí más está son lleno de palabras. personas con Hay, tuberculosis. ha habido y Sí, no, habrá. Claro. Es que Por es una, supuesto. por eso se llama latente, por eso es una enfermedad latente, Ujú. porque Claro. se queda y nada más está esperando que te Como el inmunodeprimas VIH. para subirse, Claro. para Lo mismo. subirse. Sí, claro, no es por eso es la de todas las caras, porque le decía yo también a los alumnos, lo único que no hace pues es que se te caiga el cabello, porque hasta te hace unas Ay, pestañas ya. muy Yo no tengo bonitas, o sea, y te hace pestañas bonitas. ¿Recuerdas que tú, bueno, nosotros que somos igual como de las generaciones, Ujú. de eso veíamos, ¿no? El cadavérico, enflaquecido, caquéxico y con unas pestañotas, y ves, tuberculosis, Sí. y que no respetan ni a los Sí. grandes músicos No. del pasado. Ujú. Qué Digo, me barbaridad. emociona mucho hablar de sí, Chopin, Mozart, Claro que se ve mucho en la la desnutrición. dama de las camelias, o sea, inspiró a muchos No porque, respeta. porque te anemiza, porque te pone blanco, pálido. Ujú. No sé qué porcentaje de desnutrición existe en nuestro país, pero imaginémonos relación a tuberculosis, la desnutrición. Entonces es muy... Van de la mano. Sí. Es que como es tan latente, está esperando, por ejemplo, eso es algo que, digo, se sale del tema de asma, Sí, ¿verdad? pero la verdad es que Sí, ¿no? en el paciente pediátrico se va al adulto. Entonces, le pones BCG, aquí un paréntesis, Ujú. cuando pones BCG, que es un arte poner la vacuna, que es un arte ponerla, Ajá. mis respetos a todas las enfermeras Sí. que lo ponen y a los médicos que lo aplican igual de bien. Como es una respuesta de hipersensibilidad tardía, aquí nada más les pido un favor a todos los médicos, cuando pongan BCG, y siempre les decimos a los padres, la respuesta de la vacuna para tuberculosis es a la segunda, tercera semana, lo que coloquialmente decimos, te sale el granito de pus y el nódulo, etcétera. Prende. Y si exacto, doctora Maru, pero si se te prende a las 24, 48 horas, o sea, tú pusiste la vacuna y se te prende a las 24, 48 horas, tienes tuberculosis, porque es hipersensibilidad tardía. Sí, sí. No, La- ese es el punto, perdón, pero Sí. es asma, No, sí, nuestra no, mesa es cualquier asma, cosa. disculpen. Pero bueno, van de la mano todos los Yo, temas. yo creo que esto lo dejamos en el tintero para Sí. una nueva invitación. Sí, Yo porque es encantada. un temazo, doctora. Porque es un Sí, temazo. claro. Sí, es un tema. Sí, cuando nos pasa así que estamos en una mesa hablando y de repente nos Sí, vamos se por ven otros las- canales, eso Sí. significa que bueno, pues Conecta. que tenemos Un esas buen tema ramificaciones para abordar. y que merecen esas ramificaciones ser ventiladas aquí en nuestro programa. Sí, doctora, y considerando esta parte de que estén factores inflamatorios, lo que yo le quisiera preguntar es qué tanto también se consideran entre los aspectos o los factores exponentes el tema del estrés, porque también es un alto impacto inflamatorio y muchas veces se Se puede descartan desencadenar. se descartan otros marcadores Sí, como biológicos inductores. y Un queda, espasmo. y queda el tema del estrés, que también tiene un fuerte, reitero, impacto inflamatorio y que le va a pegar también puede ser a las vías respiratorias, ¿no? En ese sentido, estrés ligado con factores emocionales que están tan en este momento desencadenados en un sentido de muchísima ansiedad, muchísima incertidumbre, muchísima malestar, que está predisponiendo a unos estados de estrés crónico. Claro, por supuestísimo, lo que decíamos hace rato, el estrés, la vía digestiva, desequilibra el pH gástrico y tenemos unos quimiorreceptores en el esfínter esofágico inferior que son como los primos hermanos de los quimiorreceptores del parénquima pulmonar. Entonces, por una vía refleja neurohormonal, el estrés que te desencadena eso que dices, ay, la gastritis, no, pero no me duele el estómago, no, bueno, pero tengo crisis de asma, ¿sí? O me dio hiperreactividad bronquial, o sea, todos los asmáticos son hiperreactores bronquiales, pero no todos los hiperreactores bronquiales son asmáticos, que ese es un tema también muy interesante. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, lo que acaba de decir, doctora, es bien importante para nosotros los médicos cubrir esa vía digestiva
porque por el estrés que desencadena la crisis de asma y te la pasas con los broncodilatadores y no cubres la vía digestiva, difícilmente vas a encontrar el equilibrio en la vía respiratoria. Entonces van de la mano, por eso, e incluso hay prácticas que se llaman vía común, o vía común, porque se juntan. Esa es la razón para mí. Me llamó mucho la atención tu pregunta, doctora, porque aquí se incita mucho el hablar de los miedos, de la ansiedad y la ira, que van de la mano. Entonces tenemos un sistema, doctora, compañeros, que ustedes lo saben, un sistema de alguna manera regulatorio en nuestro cuerpo. Lo que nos regula, en cierto momento cuando hay estrés, se liberan grandes concentraciones, en este caso el cortisol endógeno, ¿no? O sea, lo que libera nuestro cuerpo en su interior, para que se entienda qué es esto. No estamos hablando del esteroide de la naturaleza para un tratamiento. Entonces, se presenta como un aspecto de contrarregulador. Llega un momento en que bloquea todas las vías protectoras y provoca una inmunocompetencia, debilita el sistema inmunológico, que es lo que está comentando ahorita la doctora. Sí. A eso se refiere. Claro. Y en ese sentido y en ese contexto, quisiera preguntarle si usted también ha evaluado, considerado el desarrollo de prácticas de relajación, de prácticas de meditación, del llamado mindfulness, porque hay estudios científicamente avalados en el sentido de que permite una buen equilibrio y una recuperación del sistema inmunológico. Buena parte de este tipo de reacciones son hacerlo, pero hacerlo de una manera integrarlo en el día a día, este estado de atención, porque eso permite una mejor homeostasis, un mejor estado de balance y una mejor respuesta inmunológica. Entonces, independientemente de que sea por factores genéticos o porque sea por factores medioambientales, permite un mejor control de las respuestas inflamatorias. Sí, claro. Justo estaba yo pensando, debo de retomar la lectura, porque antes me encantaba leer y leía mucho, de cosas no médicas. Pero por cuestiones de las córneas, y ya dije, no puedes, y ya me tengo lentes especiales porque si no, no veo, vaya. ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque dije, bueno, creo que necesito equilibrar, hay que tener calma, estamos tan acelerados. Vi por ahí en el aeropuerto de Aprendiendo a Escuchar, y luego que la vida de San Francisco de Asís, y dije, creo que llegar a una lectura rica cuando no tenemos la manera de hacer, como decía el doctor, estar en el sensei, en la yoga, o estar en un grupo de equilibrio mental, o irme a la natación, porque no puedes ir, o porque el tiempo no te lo permite, brincar la cuerda en tu casa y echarte todas las fuerzas que traes. Creo que es posible, pero la meditación es una herramienta difícil, pero que debemos de buscar y alcanzar. Y que es difícil, perdón, doctora, no difícil por la dificultad de llegar, sino porque como que nos resistimos como seres humanos, porque uno puede estar como, a ver, ¿cuál es la prisa? Claro, mire, creo que algo que sirve mucho para cambiar esa percepción de que es algo difícil. Primera, esto de meditar no implica desconexión, primer punto. Número, no necesariamente implica aspectos religiosos, no tiene que ver, o sea que al momento de orar se puede entrar en un estado de orgánicamente de mayor balance, es una cuestión, pero no está asociado. En el caso del tema del mindfulness, está probado en las áreas clínicas, y les diría que como para facilitar, es que la meditación se asume como un contacto con las percepciones propias del cuerpo. Entonces, meditar es observar. Para empezar, una gran herramienta es la respiración. Cómo estoy percibiendo la respiración y cómo esa respiración está generando un impacto en mi cuerpo al momento en que estoy ralentizándola, en que estoy observando y en que estoy generando una atención a las reacciones del cuerpo. O sea, el punto con la dificultad muchas veces es que estamos totalmente disociados, digamos, de las expresiones corporales y del lenguaje corporal. Y nuestro cuerpo habla incluso antes que nosotros aprendamos a hablar. El cuerpo se manifiesta
todas las sintomatologías, todas las expresiones, las sensaciones, las percepciones son la manera en que nuestro cuerpo nos está hablando de que estamos vivos y que estamos respondiendo a los estímulos medioambientales. Entonces, el tema con la meditación es observar, conectar con eso y también conectar con los estados mentales que se asocian o que derivan de esas reacciones, porque primero están nuestras percepciones físicas, corporales, orgánicas, y de ahí vienen las respuestas también mentales. Sí, y bueno, como tu mascada que traes, estar en un equilibrio entre el yin y el yang. Hablando de eso, ¿verdad? Es otro concepto. Sí, claro, pero sabes, doctora, en los niños, o sea, me preguntabas si yo sí lo sugiero mucho, Ujú. no tengo así como decirte tal cosa. En los niños es como un tema no tan sencillo, pero ahí es donde entra que si la yoga, que si el kung fu, que si la natación, y claro que lo recomiendo muchísimo, el que eviten estar comiendo con el celular con los papás, sobre todo, porque ya el niño pues se pierde en el suyo o en su tablet. Claro. Perdón, sí, pero es Sí. súper básico para la población también adulta, esa parte de respírate hacia ti, o sea, equilíbrate. Para tranquilizar. Sí, exactamente. O sea, es que nosotros tenemos una gran y maravillosa capacidad de estar anticipando cosas o de estar evocando cosas, y eso es Sí. fabuloso, por eso somos Sí. la especie que somos. Pero también eso nos mete en un estado de tensión, porque nosotros somos el único organismo que es capaz de estresarse fisiológicamente hablando por aspectos mentales, psíquicos que no son tangibles en un momento Sí. dado. Sí. Entonces, si metemos a los niños en esas dinámicas que los disocian de lo que están haciendo en el momento para estar pensando en qué juego viene y en qué, ¿verdad? Se generan estados de estrés crónico y de daños a la capacidad de atención y concentración que ya están cobrando muchas facturas. Y reitero, no está disociado de los temas de la salud física y orgánica, porque también ahí se desencadenan procesos inflamatorios para las personas, para los niños, en particular que tengan factores predisponentes, por el tema que también creo que es algo que está en boga, ¿no? El tema de la epigenética, o sea, Sí. pueden tener, entiendo que son alrededor de 50 genes, leí al respecto, asociados con las expresiones del asma, pero que se desencadenen, que se expresen esos genes, tiene que ver con el contexto, con los Sí, factores ambientales, con las totalmente. dietas, con el ejercicio, con la atención, con el descanso, etcétera. Y ahí es donde digo que entra la importancia de aprender a regular los aspectos estresantes, las emociones, y particularmente en los niños que están en pleno desarrollo, ¿no? Ujú. Es que, como lo estábamos comentando, ¿verdad, Jaime? Todos, esto se conecta a varias vías. Total. Entonces, por ejemplo, ahorita que estás comentando, doctora, el tema de la relajación, de la meditación y la conexión, aquí podríamos hablar mucho de los trastornos del estado de ánimo, trastornos del estado afectivo, en donde se pone en boga y en juego todos esos sistemas reguladores y contrarreguladores. Entonces, de alguna manera, el hablar de trastornos afectivos o trastornos del estado de ánimo va en relación con las emociones en forma general que conectan a cada parte de nuestro cuerpo, hablando de esa medicina que está integrando más a fondo otras estructuras, y de alguna manera esta va conectada también a la mente. Entonces, si tú pones en práctica la meditación, estás conectando todos los circuitos. Entonces, no vamos a verlo desde el punto de vista religioso, No. Claro. Ni místico, religioso. ni místico ni No. religioso, sino es la misma temática que estamos manejando en Ni este de momento. aceititos así de, no, o sea, ¿No? todo es rico, pero no, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjense, por ejemplo, en tos psicógena, he visto uno en 30 años. O sea, es muy raro. Y Eso. desencadenar crisis, como dice la doctora, por supuesto que es otro, así, como yéndome así, la tos psicógena y la tos Sí, que produce la hiperactividad del asmático porque se estresó, exacto. porque los papás están Sí. gritándose, porque están viviendo un divorcio, por miles de cosas, y no te mejora el niño con un buen tratamiento Porque el terapéutico, contexto sigue. es por el, claro, No, ese Los es, estresores pero por siguen. supuesto, entonces llevar esa guía que usted acaba de decir, doctora, pues magnífico, y que poco a poco nosotros como médicos le digamos a los pacientes que lleguen a ese punto
Nos va a costar, pero no es imposible. Y es que, ¿sabe cuál es la importancia, doctora? Perdón que le interrumpa. Es que también para tener una mejor Por respuesta supuesto. a los tratamientos que Por ustedes tan supuesto. atinadamente prescriben, pues es importante que el paciente tenga la condición para recibir y para procesar los fármacos, las terapias que se indiquen. Pero cuando está en un estado ansiógeno, estresados, totalmente Difícil. alterados, las capacidades del sueño, de descanso totalmente desequilibrados orgánicamente, Ujú. pues a veces es como meter un fármaco en un tubo y tal y cual va a salir, ¿no? No hay un efecto o igual algún alimento, lo que sea. El mismo cuerpo, el mismo organismo está constreñido y no absorbe y no procesa de manera adecuada claro. porque está en un estado inflamatorio. Entonces, por eso digo que qué bueno que se planteen estas Inflamatorio. Sí, perspectivas todo el tiempo. multidisciplinarias, porque para que tengan un mejor efecto los tratamientos médicos, sí importa que el paciente también tenga un buen estado de equilibrio. Muy ¿no? bien, De Gabriel, capacidad. tenemos... Sí, mira, vamos a ir a un corte. Antes de ir al corte, Por aquí. mandamos saludos. Nos está escribiendo Rosa de Imagen. Saludos, Rosy. Ella nos pide hacer un programa de colitis. Isa Mateos también nos hace una pregunta. Al regresar del corte las hacemos y aquí tenemos más preguntas. Entonces no te vayas, un minutito y regresamos con todos ustedes. Gracias. Gracias. ¿Quieres ser parte del mundo digital y no sabes cómo? Contáctanos. Te asesoramos. Páginas web, relaciones públicas, streaming, podcast, redes sociales, comerciales, videos y mucho más. Contacta zrproducciones.com.mx. Síguenos en Facebook como @ZRProduccionesMX, Instagram, YouTube y TikTok como @ZRProducciones. Sé parte del mundo digital. Bueno, nuevamente aquí, en vivo, Hasta con el la corte se doctora- va rápido, Sí, hasta el siempre corte. se Se va rápido. con la Doctora, doctora no nos Ruth dejes. Aldana Vergara. Decía de Isaí Mateos. Y tenemos algunas preguntas, bueno, el ¿Quieres rating leerla o no? pues va para arriba y tenemos algunas preguntas, no sé si... Bueno, un comentario de Isaí ver. Mateos que dice, buen día, mi niño de 6 años fue vacunado con Pfizer presentando una dermatitis severa. Asimismo tuvo COVID hace un año presentando piel de lija durante más de 2 meses. ¿Debo terminar el esquema de vacunación de COVID? A ver, ¿Qué se dice en esos casos? ¿Qué quieren decir? No. a ver, Fíjense que doctora, y después a ver si... A ver, sí, hay un caso de parecía hasta Steven Johnson. sí. Hay que tener mucho cuidado en la respuesta, porque si decimos, uy, sí, pasa, pues nadie se la va a querer poner. Y yo Por soy pro supuesto. vacunas. O sea, Sí. las vacunas Claro. se deben de poner. Tengo Parece que choca. amigos, incluso conocidos, bien amigos infectólogos que dicen, uno, no a la vacuna. Y dicen, no puede ser. Mar- La vacuna es un equilibrio que nos va a permitir en nuestro cuerpo. Eso que pasó con su hijo, sí es lamentable. sí. Es importante acudir a un hospital o a un centro de salud y decirle al que le aplicó la vacuna, porque existen varios factores. Dentro del mismo cuerpo, de los factores del propio cuerpo, inherentes al cuerpo de su hijito, porque si la misma vacuna se la puso los padres, el niño, la abuela y todo el contexto de la familia, y solo al niño le hizo una respuesta, tienen que ver qué cepa le pusieron, o sea, la cajita de la vacuna, y eso no lo puede saber la población, lo va a saber en donde lo colocaron. Sí. Por eso es importante regresar y si le tomó fotos, ir a donde le colocaron la vacuna y decir, mira, así se puso mi hijo, todos nos la pusimos, pero solo él le pasó. Entonces pueden suceder varias características, que justo esa dosis tenía algún desequilibrio, le entró algo, una partícula, o es el cuerpo del paciente. Claro. Y hay que tener cuidado y tomar medidas diferentes. Además, Doctor, no sé. están hechas con proteína de huevo y puede ser Una reacción. una reacción no a la vacuna propiamente, sino Sino a a la la Como proteína la de de huevo. influenza, pero se la pusieron a todos, entonces todos deberían de tener ciertas reacciones y solo si es el Pero- niño hay que tener cuidado sí. y Hay deben de algo- hacerse estudios. Hay algo por ahí que se proyecta en una contraindicación para las vacunas, que está en debate, y la verdad yo me lo cuestiono mucho, no sé qué tipo de respuesta se le pueda dar.
en cuanto a los componentes constitutivos de la vacuna. Entonces se habla mucho de Moderna, se habla mucho de Pfizer, de Astra. Ya está. En los si eres sensible o eres alérgico a los componentes de la vacuna. ¿Cómo saber eso, doctora? ¿Podría tener una respuesta a esto? Alusión con la pregunta que está haciendo la persona. Sí, y me permite si ¿Cómo agregamos saberlo? esta pregunta Sí, de nuestra ¿Me la pongo o no radioescucha, me la pongo? de nuestra redescucha, creo que es Fabiola, dice, ¿podría mencionar un poco las alergias a las vacunas? Es que a raíz de la pandemia los problemas respiratorios como el asma y alergias han aumentado, ¿no? Sí, Por ese estas es los reacciones, componentes. tenemos Sí. estas reacciones. Los adversas. vehículos de la vacuna. Son los vehículos de la Pero vacuna. ¿cómo saberlo? No es tan sencillo, No, es algo muy no se puede complicado, saber. pero ¿cómo saberlo? No olvidar lo que le pasó a su hijito, casi ponerle la etiqueta Ujú, que ujú. con tal vacuna le pasó, porque ninguna vacuna es perfecta ni ninguna vacuna es mala, están hechas para protegernos. Ajá. Claro, claro. En ese niño en especial, y conozco como 5 casos así, yo les digo, a ver, en él le damos una vigilancia epidemiológica, clínica, muy cercana, y ya no le aplico la otra vacuna. Y con todo respeto, es mi muy particular respuesta, ¿sí? Porque habrá médicos que le digan, no importa, póntela. Exacto. Y entonces, yo creo Pero que es puede el volver a compromiso. Si se de ve eso, uno. no. Claro. Entonces, es una ruleta es- rusa. es Es una criterio. ruleta rusa. O Gracias. sea, póntela y a ver qué pasa. Si ya te pasó, Si ya lo tuviste, Seguramente yo va a creo volver que a pasar. vigila al niño de cerca. entonces Hay muchas herramientas Siento que por para ahí ver va. el efecto Ujú. El componente. inflamatorio y son los excipientes. Si nos vamos un poquito al tema del asma, hay pacientes que cuando se ponen el medicamento, les da más tos, y les da más tos, y les da más tos. Pues resulta Sí. que son alérgicos al excipiente que lleva la partícula Exacto. para que le Son los llegue al componentes. parénquima pulmonar y pueda hacerse la partícula. En el caso de las vacunas, Puede con ser. una reacción grave, Ujú. está indicado sí acudir a un inmunólogo muy excelente, no ponerle la otra vacuna hasta que sea revisado muy bien su Sí. sistema inmune, ese componente. porque el riesgo es grande de volverla a colocar. Esa En sería este mi caso, sugerencia sí. muy personal. Exacto. Doctora, ¿que a dónde la pueden localizar? ¿Que en dónde está usted para tomar una consulta? Y a qué hora va por el De una vez, También, doctora. ¿lo ves? Eso, bueno, creo que va a aparecer ahí, soy la doctora Ruth Aldana Vergara, soy neumóloga pediatra y estoy en el Ángeles Metropolitano en el 5530 Sí, 90 96, 90, 12. exacto. al 13, Al 15, ¿no? No, Exacto. 30, 96, 90, 12 al 15, Ok, perdón. excelente. Me lo apuntaste, sí. Está Y- pasando allá abajo, ¿verdad? Sai? Y en el Star Médico Infantil Privado, ahí en el directorio. En el Muy HIP, bien. ok. Doctora, hay perfecto. otras preguntas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta o diferenciar de una alergia, influenza, asma y COVID? Es que todas se parecen y si son mortales, si no se atienden. Gracias, excelente tema, Gustavo. La otra pregunta, ¿el asma se quita? ¿Es hereditaria? ¿Por qué a algunos les da más y a otros menos? Simón. Bien, doctora Maru, entre lo que decías, doctor, de que lo que dice el inmunólogo, el alergólogo, los Sí, neumólogos, sí. los internistas y los ginecólogos, Hasta los incluso, hasta los Sí, ginecólogos, es que diferente. que no se quita, que si se quita, y es un tema que si en una mesa redonda pueden pasar días y nadie va a decir, no va a aterrizarse. Yo, neumóloga, yo digo que el asma, verdadero asma, no se quita. Exacto. Es Se persistente, controla. es intermitente, leve, moderado, severo, grave, etc. Y el que es asmático, entre comillas, que sí se curó y que se le quitó, no fue por mi doctora, sino sino porque no era asmático y porque fue un post viral o post infeccioso, como por virus de influenza, por virus incisional respiratorio, por un metaneumovirus o por un bacteriano, hasta el neumococo estafilococo nos puede dejar hiperactividad bronquial muy parecido al cuadro de asma. Y ese sí se va a curar. Sí, o sea, sí es súper para mí. Ujú. Pero si nos Exacto. ponemos a discutirlo, hay quien va a decir, sí, yo curo el asma. Bueno, está bien.
pero para mí no se cura. Pero puede estar expuesto, si no, Estás no lo quita expuesto, nadie. claro. Ahora, si Siempre son... se da el seguimiento. Exacto, y la otra era si son peligrosas COVID e influenza las infecciones virales, claro que son graves, pero atendidas a tiempo, el 80-90% lo dicen toda la literatura. Las enfermedades virales se autolimitan, pero a veces el cuerpo no se quiere autolimitar, entonces entramos los médicos. Y el niño no debe esperar ir al doctor, porque ese manejo que hacemos por teléfono, de que te quito la fiebre por teléfono, no está bien. Le quito la fiebre, pero al rato nos vemos, y si yo estoy en México, que te vea mi colega, y si no, el médico cercano de tu casa, pero no dejarlo. Creo que ese es el gran error que se comete en forma cotidiana, en forma multimodal, y no se diga ahora con COVID, en donde desafortunadamente dicen fiebre es igual un antitérmico. No es cierto. O antipirético, un antitérmico, antipirético, tempra, por ejemplo, por bajar la temperatura. No es cierto, porque tú puedes encubrir un cuadro y ese está latente y potencialmente puede ser más peligroso. Claro. Por eso la medicación, la recomendación es manejar. Se utilizaba mucho el tema por razón necesaria. Bueno, ¿qué tanto lo podemos acoger? Pero en este caso vamos a hacer la evaluación de 36 a 72 horas, cómo va la evolución. Pero no enmascarar las fiebres. Si requiere, hay que dar antitérmico. Si no lo requiere, ni tocarlo. Por supuesto. Porque mira, puede yo pasar algo siempre más digo grave. que es tanto como que si hay un incendio y en vez de apagar el incendio, apagas la alarma. Y el incendio sigue. Y el incendio sigue. ¿Sí? ¿Para qué te sirve apagar la alarma y no apagar el incendio? Hay otra buenísima, cuando en el coche te suena algo y le subes el volumen al radio. Sí, Exactamente, Ese es muy bueno. para no escucharlo, ¿no? Para no oírlo. Exacto. Es cuando digo el tema de escuchar al cuerpo, ¿no? Claro. Porque el cuerpo, porque los síntomas es la forma en que nos está comunicando. Claro, nos y está el diciendo tema que algo muchas hay. veces es que la ida, que uno tiende a querer apagar las alarmas Y hay no algo, atender el tema. algo muy importante de escuchar al cuerpo. Yo les digo, cuando el niño se queda quietecito, calladito, Que no da lata. que no da lata, No está escucha su cuerpo. Cuidado. Te está diciendo que está sintiéndose mal. Claro. No Sí, es así sí, de sí. qué bueno, se quedó quieto. Exacto. No. Un niño debe de ser latosito, Dinámico, para arriba y bonito. para abajo, que no te Ajá. deje tomar ni agua. Sí. Ese es el niño sano. Pero escuchar al niño visualmente a su cuerpo es cuando se quedó quietecito, calladito, no me muevo, no me fatigo, habla en frases cortas. Esa es una crisis respiratoria. No estoy Así diciendo es. normalmente asma nada más. Ajá. Algo le pasó a tu hijo. Sí, sí, Escucha su cuerpo. Eso es Sí, importantísimo. Sí, ciertas conductas. ¿no? Doctor, entonces el diagnóstico diferencial aquí sería más que nada categóricamente analizar bien el cuadro clínico, porque Sí. no es lo mismo tener un estatus asmático o una crisis asmática con ciertas características clásicas que usted creo que describió, las secreciones, el espasmo o la contracción de la dificultad respiratoria. Estamos hablando de algo muy diferente a razón de un cuadro de un resfriado convencional. Una influenza, de complicada a no complicada, o la múltiple gama de virus, ¿no? En este caso, la adenovirus, el parainfluenza, influenza, o sea, es muy distinto el cuadro. O no sé usted, doctora, qué nos pueda decir. Tienen muchas similitudes. Finalmente los virus, al final por eso se llaman virus todos, muchas similitudes. A veces es muy complicado porque no te llega en el momento del resfriado común, te llega cuando ya trae un poco avanzada la enfermedad y que ese cuerpo no la autolimita. Entonces de repente comparten cuadro clínico. Y la gravedad que le va a seguir va a depender de qué lo origina. No es lo mismo esa opresión de pecho de mi crisis de asma desencadenada por un virus que la sinusitis o un resfriado común. No, sí, claro, para eso tienes que conocer a tu paciente, pero sí comparten mucho del cuadro clínico.
no confundir. Doctor, y ahorita que menciona esto de la sinusitis, es que también esta hipersensibilidad a veces a los cambios climáticos, o sea, también cómo diferenciar o si es posible tratar esa parte, porque también hay muchas veces de ahí deriva a ser más profunda la dificultad respiratoria, ¿no? De los aspectos locales a nivel nasal, y que muchas veces también pues se prescribe el tema de las cirugías, ¿no? De que cirugías Por la sinusitis, ajá, o exactamente. pólipos. Las rinosinusitis o rinitis y sinusitis, porque pueden ir separadas, o sea, rinosinusitis, rinitis sola, sinusitis sola, o asma y rinitis, o sea, es así como un globo de compartimentos. Yo creo que es súper importante, si yo reconozco que viene el clima de invierno y me da mi rinitis, entonces si voy a usar un antiinflamatorio local, no se vale usarlo un día sí, 2 no, 3 sí, 4 no. Si lo voy a usar como antiinflamatorio esteroideo, que es muy noble porque es local y no causa efectos adversos, pues no lo usas menos de 6 semanas. Por eso a veces se te quita y luego te vuelve. Y se te quita y luego vienen los vasoconstrictores, porque te viene la vasodilatación y se te escurre todas las secreciones de moco. Pero eso es diferente en otras estaciones, es por estación. Y en la rinosinusitis va cambiando, por ejemplo, ese tema de, es que mis secreciones de moco están verdes. Bueno, a veces es porque respiraste mucho polvo en tu casa o la construcción o la fábrica. ¿No? Y no tiene nada que ver el color con la infección. No necesariamente. ¿No? Pero el que ya lleva semanas echando sus secreciones de moco verdosas, espesas, y no mejora, eso ya es más rinosinusitis y se amerita tratamiento más personalizado. El que pasó por el frío, que está sintiendo frío, por ejemplo, en la mesa redonda y sientes frío en los pies y empiezas a achú, bueno, y te quitaste, ya no tienes que hacer otra herramienta, nada más quítate el frío. O sea, va a depender mucho de la observación y del cuadro clínico. Claro, reitero ahí el tema de escuchar al cuerpo, ¿no? Porque a veces estamos estornudando, nuestro cuerpo nos está diciendo que hay frío, que hay algún factor o algo y que está reaccionando, ¿no? Y a veces ya por eso estamos pensando en que ya te dio COVID. Exactamente. Entonces, doctora, esta pregunta y lo que cuestionó la doctora y la respuesta que usted dio, los inductores o los incitadores, en este caso cambio climático. Estamos acostumbrados a hablar de primavera, verano, otoño y invierno. Desde el punto de vista de nuestras medicinas ancestrales, en este caso medicina tradicional china, analiza mucho el aspecto que es la canícula. Entonces, hay verano temprano y hay verano tardío. El verano temprano, pues le llamamos el verano de fuego, mucho calor. Pero posteriormente tiene que venir algo que refresca la naturaleza, en este caso sería la humedad, que sería la canícula. Posteriormente le vendría la otra etapa de otoño, que viene la sequedad, y posteriormente vendría el frío. Pero posteriormente, en la época a través de primavera, vendría lo que es el viento, ¿no? Y la polinización, pero sobre todo la polinización iniciándose desde la etapa de septiembre o al final de septiembre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctora, y la pregunta que hicieron y lo que cuestionaste hace un momento, compañera, es muy importante, si es cierto, el cambio climático. Nosotros estamos acostumbrados, si ustedes hicieron una analogía, cada 3 a 4 meses venía una curva, o se está presentando una curva y a la mitad del año se adelanta la curva. Entonces, es muy importante a final del año siempre hablar de padecimientos relacionados inductores con los cambios climáticos. Entonces, en este caso, el comportamiento de los gérmenes va a depender mucho y su grado de virulencia o su capacidad de respuesta va a depender mucho de ese cambio climático y cómo va a responder su organismo. Porque en la medicina china, generalmente, el concepto hablamos del fenotipo, no alérgico. En la medicina china el concepto del frío, de la humedad, de alguna manera son inductores que van a generar un gran espasmo. Entonces uno de los tratamientos dinámicos precisamente es liberar ese espasmo con ciertas técnicas de medicina tradicional china.
Claro, aquí yo me tendría que meter a toda la fisiología, con toda la fisiopatología, pero no estamos para eso en este momento, que nos vamos a revolver. Pero esa sería la respuesta. ¿Por qué realmente a final del año se activan todo ese tipo de procesos? Pero, ¿sabes qué, doctor? Están ahorita muchos debates, justo porque el cambio climático ha hecho que la virulencia de los gérmenes cambien. Estamos teniendo lo que no esperábamos en invierno y lo que menos esperábamos en verano y mucho menos en primavera. Entonces, el concepto sí va a ser como que la pandemia, por ejemplo, no sé si se acuerdan, cada 10 años hacen pandemias, bueno, los virus enloquecen, bla, bla, bla. Y ha habido de sarampión, creo que en el 90 más o menos. Fue terrible el sarampión del 90, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero esta vino como viajas a China y estás en un día en China, ¿no? Y entonces viajan más rápido que nosotros ahora. Y compartimos entre las poblaciones y separa, cada quien va y siembra. Entonces va a estar muy complicado hablar de cuál es la verdadera virulencia de todos los patógenos ambientales, pero no complicado en el sentido de falta de conocimiento, sino que ahora tenemos que escribir la historia de cómo se andan moviendo en cada país, y por eso como médicos también o como población tratar de llegar a género y especie. Si le vas a hacer PCR, hacer la identificación, que se levante el acta en epidemiología, porque lo que hace enriquece un país, es decir, se movieron así los gérmenes en mi país, y para eso nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro centro de epidemiología, el centro de referencia, que es el INDRE, y cada instituto privado y público tiene su departamento de epidemiología, y vamos a poder decirlo mejor lo que acabas de decir, que es súper importantísimo, cómo se van a mover, pero ya no es lo mismo lo que pasaba antes de pandemia. Esta pandemia sí nos vino a hacer a cambiar todo. Y tenemos que empezar a escribir historia. Bueno, oiga, doctora, entonces tendríamos que considerar al respecto en ese tipo de comportamiento de los gérmenes. Hay termolábiles que muy fácilmente se alteran por un cambio climático. Termolábiles, termófilos que soportan grandes temperaturas y otros que son muy termoestables. Entonces, con este cambio climático, esa dinámica se ha ido modificando. Y no es la primera vez en la historia, porque tenemos legados de brotes, ya no digo pandémicos en este momento, epidémicos en la historia reportados. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque estemos viviendo un cambio de inversión térmica o se ha manipulado constantemente por el hombre, tanta tala, tanta erosión, nuestro nicho ecológico, nuestro bioma, todo ha cambiado porque lo hemos acelerado. Pero por ahí se describe, no sé si supieron, doctora, también usted, que el mes de junio, julio del 2021 se estaban haciendo en el polo ártico, se metían ciertos cilindros a profundidades extremas y se extrajeron de esas profundidades diferentes estratos 33 tipos de gérmenes. Entre ellos solamente eran reconocidos 3, si es que recuerdo, 3 o 4. Los demás no eran reconocidos y no estaban clasificados. Entonces, con esa gran erosión, estamos hablando de una glaciación. Se están surgiendo. Se hablaba mucho del antra, ¿no? Que puede estar ahí latente, cambian los contextos. Que produce gran cantidad de dióxido de carbono, el desplazamiento de la naturaleza. Entonces, antrax está entre nosotros y esa es una bacteria. Pero no nada más estamos hablando de bacterias, estamos hablando de virus. Y entonces eso es al respecto de lo que pregunta el público, lo que comentas, doctora, la respuesta que usted nos dio, doctora. Entonces estamos ante una situación muy diferente. Claro. Pero sí podemos, si lo hacemos como lo dice la doctora, hacer nuestros reportes, apoyar a nuestro
a nuestro gobierno, independientemente del partido que sea, sino ayudar, porque como médicos y como población podemos hacerlo, porque sí podemos detectar, la detección, la medicina preventiva, Exacto. la detección oportuna, vaya, muchas cosas para ayudarnos entre todos, yo creo. Digo, Dios nos ayuda, sin Dios no podríamos muchas cosas, pero Dios nos dice, aquí está, ahora muévete, o sea, haz lo tuyo. Claro. Claro, hay varias preguntas, Pero sí. doctor, ¿no? Vamos a seguir, Marta Aldana Vergara, excelente tema, saludos. Su hermana, ¿verdad, doctora? Sí, gracias. Alejandro Rodríguez, un excelente programa, extrañando poder atenderlos. Es Alex, que estaba aquí con nosotros cada 8 días. Saludos, Alex. Fercha Saludos. Yapes. Hola, buenos días, saludos. El doctor Ernesto Santillán, saludos a todos, también nuestro colaborador. De Magdalena Rodríguez. Y una pregunta, Magdalena Rodríguez. Hola, buen día. ¿El asma, cuando se presenta en un niño, puede desaparecer cuando llegue a su adolescencia? Nos pregunta Aquí Magda. tiene estas, ¿verdad? Sí, Marta, pues la verdad es que en la ruta del camino, de la historia, de la evolución de la enfermedad del asma, claro que vemos, le damos todo el tratamiento y llega un espacio donde desaparece, aparentemente. Pero las posibilidades de cuando sea adulto pueda resurgir, por decirlo. Exacto. Pero puede resurgir si fuma, si no tiene hábitos dietéticos, si es obeso, dietéticos no hablo de la gordura nada más, sino de si es diabético, hay diabéticos muy delgados. Entonces, todas son hipertenso, que come mucha sal. Entonces, ese antecedente podría resurgir. El que le desaparezca quiere decir que estuvo muy bien controlado, excelentemente controlado y no perpetuó la inflamación. Y su crecimiento y desarrollo pulmonar lo hizo con éxito. Entonces, cuando sea adulto, las probabilidades de que le dé son mínimas porque se fue sensibilizando a lo que le desencadenaba y su pronóstico por eso es que no le resurja. Sí, doctor. Perdón. Doctora, con respecto a lo mismo que está comentando y la pregunta, el control, en este caso, si está activo o no está activo, ¿sería por la espirometría para darnos cuenta que tanto fue reversible? Creo que esa parte es muy importante. Por supuesto. El diagnóstico de asma en los niños de 6 años en adelante es con pruebas de función pulmonar, en donde entra la espirometría y la pletismografía. Exacto. Y en los menores de 6 hay expertos que se los hacen la espirometría, que es la más basal, desde los 4 años. Y la verdad es que son buenos médicos o fisiólogos pulmonares o técnicos en terapia respiratoria que saben hacer muy bien la prueba de espirometría en un niño de 4 años. Okay. Que yo le veo mucho sesgo, pero también sé que se puede lograr. Entonces, después de los 6, esa es una herramienta diagnóstica para el asma y una herramienta para valorar la buena respuesta a tu tratamiento. Y no confiarse. De que se cura o no se cura, mejor no me confío. Mejor no se confía. Doctora, siguen llegando preguntas, Sí. y probablemente Yo ya. algunas ya las haya mencionado, pero si pudiera también puntualizar para nuestros amables radioescuchas. Bueno, primera es de María Guadalupe, dice, el asma como el COVID y la influencia se contagia. Bueno, ese es de Fabiola. De María Guadalupe dice, ¿se puede tomar ácido acetilsalicílico y antiinflamatorios no esteroides si se tiene asma? Otra pregunta, ¿quiere que se las lea todas o las va contestando? El propio ácido acetilsalicílico puede ser si un quiere con gatillo. estas al principio, sí, exacto. Puede, pero no necesariamente. A ver, No doctora. necesariamente, pero aguas. Sí, hay quienes asmático, Simplemente una tiene una respuesta Antiinflamatoria. súper inflamatoria severa Puede. al ácido acetilsalicílico. Y me tocó un caso de alguna paciente por ahí que pues nomás no mejoraba. Y de repente, pues, ¿por qué no mejora? Entonces hay que buscarle. Pues es que se tomaba su ácido acetilsalicílico cada vez que le dolía la cabeza y ahí descubro que ya tenía ese problema. Sí, claro, desencadena asma es la aspirina es maravillosa, o sea, pero cuando te está desencadenando otra una cosa, reacción puede desencadenarte. Ahora, no hay que tomarla indiscriminadamente. No. Entonces tener mucha O precaución. sea, Mucha si hay sí, antecedentes y datos clínicos, mejor
la reservamos. Por supuesto. Y hacer una buena historia clínica. Ujú. Por supuesto. Ok, aquí Daniela le pregunta, doctora, dice, ahora que ya se comenzó la vacunación de los niños, ¿en qué ocasiones no se recomendaría que se la coloque? ¿Habría casos en que se recomiende no colocar las vacunas? Sí. Primero, también hubo una pregunta de si se contagiaba el asma, COVID, Sí, influenza. exactamente. Asma perdón, no sí. se contagia. Lo que se contagia pues son los virus. Ese es Bacterias. totalmente contagioso. Ujú, ujú. Que la prueba sea negativa no significa que no te hayas contagiado, sobre todo si traes síntomas. Exacto. Hay muy pocas personas contadas que no les dio COVID y que se pusieron la vacuna y les fue muy bien. Excelente, quiere decir que su cuerpo tiene ¿No algo te dio COVID a ti? maravilloso, Ujú, que tienes algo maravilloso en tu No. cuerpo y que te pones la vacuna y tampoco te dio síntomas. O sea, yo me la puse y no quería ni que me hicieran así. Sí, sí. No soportaba. La Caía el Sí, brazo. sí, Ajá, pero conozco una doctora que dice, ni me dio ni a toda mi familia y con las vacunas nos fue excelente y nada. O sea, algo maravilloso tiene su sistema inmune. Bueno, entonces, COVID, influenza, infecciones virales son altamente contagiosas, por eso seamos honestos, usemos cubrebocas cuando estemos enfermos, no vayamos a las fiestas, no vayamos a los restaurantes, esa es una precaución que si cumplimos nos vive muy bien. Claro. Y el asma no se contagia. Ahora, ¿cuándo puedo aplicarlo o no? En pediatría, o sea, si tu paciente tiene fiebre, aparentemente no hay contraindicación Para la aplicación de para la vacunas, aplicación ¿no? de la vacuna. Exacto. No hay. Pero si tienes un pequeño detalle clínico, pues espérate unos días. Si tienes un resfriado o tienes catarro o se siente mal tu niño, pues espérate. Está bien, Porque sí. luego confundimos si fue la vacuna o era porque estaba enfermo. Esa Claro. sería mi respuesta, Sí, sí, doctor. sí. No sé. Muchas No, gracias. sí. Karen pregunta, ¿se puede optar por la lactancia materna si la mujer padece asma y la lactancia previene el asma? Claro que se puede, por Lactar. supuesto. La Exacto. lactancia es Ajá. maravillosa. No lo dejen de dar. Aunque tenga la mamá Aunque asma. tenga asma, Ujú, ujú. pero si quiero decir algo, si por alguna razón la mamá Está A ver, medicada. no puede dar la lactancia, Ujú. porque hay o habemos muchas mamás que no se produce mucha leche, pues no pasa nada. Por eso Dios hizo que se descubrieran también las fórmulas en polvo. Claro. Y aquí no me quiero echar encima la liga de la leche. O sea, pero a mí me Sí, pasó. eso O sea, yo no puedes completar a tu hijo cuando tengo Pues sí. familia que tenía litros de leche mis hermanas, por ejemplo. Ujú. Y yo, Dios mío, ¿no? Entonces llegan las mamás llorando, es que me regañó el doctor porque no le puedo dar la leche. No, espérame, o sea, pues no tienes mucha leche, pues para eso hizo Dios que se Sí. descubriera la leche en polvo. Claro que es 1000 veces mejor Claro. el seno materno, 100%. 1000 veces, exacto. También Pero cuando hay- no se tiene Totalmente. suficiente, pues dale un Claro. poquito de lo que Dios te hizo descubrir como ser humano. Claro, claro. ¿Sí? Y no se transmite el Para asma no por el tener seno el materno. placer. Una Perfecto. pregunta más antes de irnos. Sí, se parece. Rosario dice, ¿recomienda que un niño con asma haga deporte y qué cuidados recomiendan para niños con asma en épocas de frío? Es que me da miedo que corra mi hijo porque con tantito que haga ejercicio ya se me pone mal. Nos dice Rosario y finalmente Memo Excelente. reitera la Ujú. pregunta de que qué relación tiene el asma con la rinitis, cuál es la diferencia. Serán las últimas. Para que... Si yo le Prometido, comentaría, yo le prometido. comento a esa Perdón. mamá que Doctor, si todos los niños deben estar súper bien controlados. Los niños con asma, la única razón para la que no haga ejercicio es que esté en crisis. Ok. Si está en crisis, no puede ser en un estado agudo, doctora Maru, claro, porque le va a empezar a consumir oxígeno y lo va a empezar a desaturar y lo puede llevar a la hipoxemia. Entonces, un niño asmático puede hacer ejercicio, claro que sí. Controlado. Puede ser Sí, campeón cuando mundial esté de medalla controlado. olímpica incluso. Sí. Exacto. Bien controlado. Pero si cada vez que tose tu hijo y está con tratamiento, algo le está pasando, entonces dile a tu doctor. Cada vez que corre, le da tos, entonces quiere decir que algo necesita más. Puede ser exacerbador. Claro, y en este tema que le decía de la diferencia entre la rinitis también se relaciona con esta que nos hace Cecilia. Dice, en los niños cuando nos damos cuenta de que es una alergia o gripa o es más allá de eso, hay algunos síntomas en los cuales hay que darle cuidado. Un poco reiterada esta pregunta de cómo diferenciar los cuadros, digamos, como un cierre, ¿no? Ajá, la verdad es que está documentado por la Organización Mundial de la Salud que hay hasta 8 cuadros de gripa o resfriado común al año.
estos deben de autolimitarse entre el 5º al 7º día, incluso hasta el 14, que le quede una tos insignificante. Entonces, si se le quita, más que con los aseos nasales, los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como acetaminofén, paracetamol, naproxeno, todos son muy buenos, ibuprofenos, las combinaciones bien aplicadas por tu médico, donde no necesariamente es por fiebre, sino para el malestar general, porque son antiinflamatorios y son analgésicos. Y se ve que tu hijo al 3er, 4º día va muy bien, pues es una gripa causada por la parte que le toca a él. Pero si se empieza a complicar, ese ya es otra situación y ya se pasa a rinosinusitis, y podría ser la alergia a algún polen, a algo que está en su frío ambiente o en su lleno de polvo ambiente o por algo que está externo, exactamente. Sería entonces por eso la sabia recomendación de los fármacos de que si persisten las molestias, consulte a su médico. Sí, muy buena frase, doctora. Nos dice la producción que pasemos la última pregunta, si puede aparecer el asma en la edad adulta de primera vez. Sí. Sin antecedentes, sí. Sí, claro. El 50% de los casos normalmente no hay antecedentes. Sí, claro, no soy la experta en adultos, pero sí. Claro. Doctora, ¿alguna conclusión, por favor? Se nos acabó el programa. Antes de cerrar, los invitamos la siguiente semana. El tema será obesidad con el doctor Marco Antonio Villalobos y trae a un equipo de expertos para hablar de obesidad. ¿Alguna conclusión, doctora? ¿Algún comentario, algún mensaje? El mensaje es, agradecer que estoy con ustedes en este tiempo, espacio, a todos los que nos hayan escuchado, que pues siempre tratemos de ir al médico cuando veamos que nuestro hijo no mejora. Habrá médicos que ande ocupado, se tarden en responderte, pero como padres también siempre darte cuenta, como dice una de las últimas preguntas, la mamá, me da miedo que nade o me da miedo que enfrío, porque sé que es asmático, le invito a que no tenga miedo, a que le diga a su médico, o sino que busque herramientas con su propio médico, decirle, doctor, mándeme hacer equipo con otro especialista. Confíe en su médico, dígaselo así, pero su niño sí debe hacer ejercicio, sobre todo si no tiene crisis. Y gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Pues los agradecidos somos nosotros. En nombre de los aquí presentes, quiero entregarte este pequeño reconocimiento. Dice por su participación, yo diría por su excelente participación en el programa con el tema asma bronquial, y pues como quedó todavía mucho en el tintero y como queda invitación abierta, la invitación es abierta, y yo creo que pues el tiempo cuando se pasa así es porque la pasamos muy bien y estamos muy agradecidos. De veras, muy agradecidos por tu participación. Gracias. No, gracias a ustedes. Y pues sí, claro, encantada. Yo creo que es muy buen tema. Y pues no me resta más que desearles que tengan un buen día y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Hay puente, ¿verdad? Y ley seca, no hay puente y ley seca. Todavía no será hasta la siguiente. Bueno, qué bueno. Está muy adelantado, mi querido doctor. Qué bueno que no hay ley seca. Es la siguiente. La ley seca. De esta semana a la siguiente. Okay. Sí. Oigan, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Gabriel Rojas Poceros, médico ginecólogo, conductor del programa Salud para Todos. Los invitamos a que nos sigas en todas las redes sociales. Salud para Todos. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya estamos ahí. Activa esa campanita para que no te pierdas todos nuestros programas. Quedan ahí guardados los videos. Síguenos, disfruta, manda tus preguntas y sobre todo, dinos qué tema te gustaría que tratáramos, a qué especialista quieres que invitemos. Gracias por seguirnos y estamos ahí pendientes.